Muy buenas noches, hermanos. Bienvenidos a la sesión número 11. Ya estamos a punto de terminar. Ustedes recordarán, eran 12 sesiones. Estamos ya en la número 11. Queremos meditar acerca del evangelismo y el discipulado dentro del ministerio, dentro del servicio al Señor. Y cuando hay mucho que decir realmente acerca de estas cosas y no vamos a hacer tal vez una exposición tan exhaustiva de los dos temas, porque realmente cada uno tomaría muchísimo tiempo en poder verlo, pero vamos a tratar básicamente de tener algunas ideas y de poder ir reflexionando en cómo es importante que usted y yo entendamos y apliquemos este trabajo del evangelismo y el discipulado dentro de la iglesia. ¿Sí? Es importante. ¿Por qué? El evangelismo y el discipulado, hermanos, son dos columnas importantísimas de la iglesia, a tal punto que si alguna de las dos falla o no se hace bien, la iglesia en general va a sufrir, va a tener problemas. Por ejemplo, te lo pongo desde esta óptica, usted lo puede ver ahí en pantalla. Si el evangelismo falla, es decir, si no estamos evangelizando o lo estamos haciendo, pero de repente no como debe de ser, o no la iglesia en su conjunto está involucrada en este esfuerzo evangelístico, entonces las personas no llegan a la iglesia. ¿No? Es así, es natural. Las personas van a llegar a la iglesia cuando el pueblo de Dios está evangelizando, cuando el pueblo de Dios está compartiendo las escrituras, cuando el pueblo de Dios está trayendo personas a las células, a los clubes, al ministerio. Si eso no está funcionando, entonces no tenemos ingreso de personas. Solamente hay dos maneras como una iglesia puede crecer. Una es por el mismo crecimiento natural de la iglesia, es decir, los niños se vuelven adolescentes, los adolescentes se vuelven jóvenes, los jóvenes se casan entre ellos y tienen familia, o los hermanos tienen más hijos. Es una manera de reproducción de la iglesia, pero es un poco lenta, como usted comprenderá, ¿no? Eso toma tiempo a que una generación se vaya multiplicando. La otra forma que la iglesia puede crecer es cuando la iglesia recibe nuevos miembros. No hay otra manera. Y la primera, bueno, es natural, los muchachos van a crecer, se van a casar, eso es lo normal, pero la segunda sí depende del esfuerzo de la iglesia, que nosotros podamos tomar en serio la labor del evangelismo. Y por otro lado, si el discipulado no funciona o no se está haciendo correctamente, entonces la gente que llega, que pueden ser muchos o pueden ser pocos, pero la gente que llega o la gente que está, se empieza a ir porque no se ha desarrollado la perseverancia, no se ha desarrollado la permanencia, no se ha desarrollado el carácter en esos creyentes. Entonces, esos creyentes no están madurando espiritualmente. Pueden pasar años, ¿ah? Pueden pasar muchos años, pero no están madurando espiritualmente. Por ende, no se están levantando nuevos líderes, no hay crecimiento espiritual. Entonces, ambos procesos, el evangelismo y el discipulado, son muy necesarios para que la iglesia pueda mantener una salud, ¿no? Puede usted imaginarlo como las llantas o las ruedas de una bicicleta, ¿no? Si no están las dos, no va a funcionar. Las dos tienen que estar a la vez, evangelismo y discipulado. Están llegando personas por medio del evangelismo, esas personas estamos entrenándolas, estamos capacitándolas por medio del discipulado. Ahora, para centrarnos un poco en el evangelismo propiamente dicho, que es lo primero, el evangelismo, hermanos, debe ser verbalizado, ¿no? Es decir, a veces podemos cometer el error de pensar que el evangelismo solamente es repartir folletos, ¿no? Y claro, esa es una de las formas que da pie a conversaciones evangelísticas, ¿no? Tú le presentas un folleto a alguien y esa persona a veces se queda parada o lo mira y te da pie para conversar y se da una conversación que tiene como objetivo presentar el evangelio. Y también hay muchas personas que lo miran, te lo reciben y siguen su camino, ¿no? Pero a lo que quiero llegar con esto es de que, de todas maneras, para que el evangelismo sea propiamente evangelismo,
tiene que haber el hecho de compartir el evangelio. O sea, tengo que predicarlo, tengo que hablarlo, ¿sí? Una vez contaba una historia, una persona que era un creyente, un trabajador de una empresa. Este creyente tenía muchos años de creyente, pero nunca le había dicho a nadie de sus compañeros que era creyente. Nunca le había dicho, ¿no? Y de pronto uno de sus compañeros tiene una crisis muy terrible y de pronto se convierte al Señor, pero por otros medios. Y se convierte al Señor y esta persona se acerca al que es creyente, pero nadie sabía, y le comenta, ¿no? Le comenta acerca de lo que había sucedido con su vida, le comenta acerca de que él había de pronto conocido a Cristo y su vida había sido transformada y todo, ¿no? Y este hombre, el anterior, le dice, bueno, mira, yo también soy creyente, ¿no? Tengo tantos años de creyente, ¿no? Y este nuevo creyente se sorprendió, ¿no? ¿Cómo tú eres creyente tantos años, verdad? Sí, 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 yo tengo como 10 años de creyente. Wow, yo no sabía, ¿sabes por qué? Mira, yo he tenido muchos problemas en mi vida, como incrédulo, he tenido muchos problemas en mi vida, pero cuando te veía a ti, decía, pero si este hombre puede salir adelante por sí mismo, sin necesidad de Dios, entonces yo también puedo, ¿no? Y por muchos años yo resistí buscar a Dios porque veía, por ejemplo, a personas como tú que a pesar de todo salían adelante, se esforzaban y yo también dije, bueno, si tú puedes salir adelante sin Dios, ¿por qué yo no también lo puedo hacer, no? Y al final quedó en la mente de este creyente que al final no estaba dando testimonio, él pensaba que estaba dando testimonio de Cristo con su propia vida sin decir nada, pero realmente no estaba dando testimonio de Cristo, estaba dando testimonio de sí mismo nomás, ¿no? Que era un buen hombre, o que era un hombre perseverante, o que era un hombre que tomaba con optimismo las cosas, o era un hombre que salía adelante en medio de los problemas, pero no estaba dando testimonio de Cristo. ¿Por qué? Porque nunca le dijo a nadie que era creyente, ¿no? Nunca le dijo a nadie que era creyente. Entonces muchas veces pensamos que simplemente, ya yo soy creyente y mi testimonio dice que es creyente, ¿no? Pero al final eso no es claro. Podemos estar dando testimonio de nosotros mismos, ¿no? No del Señor. Y eso es un poquito peligroso, ¿no? A veces muchos creyentes lo han malinterpretado, ¿no? Incluso han malinterpretado una frase que San Agustín no dijo, pero lo dicen como si él lo dijera, y dicen, yo voy a evangelizar con mi vida, ¿no? Y solo si es necesario voy a usar las palabras. Y eso es una tergiversación de lo que San Agustín dijo, ¿no? Él no dijo necesariamente esto, pero más allá de quién lo dijo, cómo lo dijo, realmente esta frase, yo voy a evangelizar con mi vida y solo si es necesario voy a usar mis palabras, eso no es una frase correcta, no es un pensamiento correcto, porque es como si yo dijera, alimenten a los hambrientos y solo si es necesario denles comida, ¿no? No tiene sentido, no tiene ningún sentido, ¿no? Tiene que haber la predicación, tiene que haber la proclamación del Evangelio. Es más, las palabras del Señor nos dice, el apóstol Pablo menciona claramente que agradó a Dios salvar a los hombres por la locura de la predicación, ¿no? Tiene que haber este hecho, este acto de la proclamación del Evangelio para que se pueda considerar evangelismo. Ahora, el evangelismo no está en función de los resultados. Vamos a ver algunas definiciones que han ido cambiando en el tiempo, porque a veces se entendía el evangelismo en función de los resultados y no es así. Por ejemplo, D.T. Niles decía, evangelismo es un hambriento diciéndole a otro dónde conseguir pan, ¿no? Es una definición sencilla, corta, interesante, pero tal vez se queda corta, ¿no? Al momento de poder especificar qué es realmente evangelismo, ¿no? Esta definición de evangelismo se centra básicamente en el resultado, ¿no? Conseguir comida, conseguir alimento, conseguir salvación, en el resultado. Y sabemos que el evangelismo, la conversión, mejor dicho, es un acto soberano de Dios, que Dios lo inicia y no depende de nosotros y no está necesariamente asociado al evangelismo. Es decir, yo voy a evangelizar, pero no necesariamente mi evangelización va a terminar en una conversión. No necesariamente. Puede ser que sí, y gloria a Dios por eso, pero muchas veces pasa que yo voy a evangelizar y simplemente no va a pasar nada. No va a pasar nada. Se dice, y muchas instituciones cristianas han hecho estudios y se menciona, se dice que normalmente una persona escucha más de 3 veces el Evangelio antes de llegar a la salvación.
Es decir, lo escucha más de 3 veces de diferentes personas, en diferentes lugares, en diferentes circunstancias, antes de poder llegar a la conversión, ¿no? Son pocas las personas que realmente la primera vez que escuchan el Evangelio, en ese instante creen y en ese instante son salvos. Son pocos. Normalmente la persona promedio escucha el Evangelio más de 3 veces, en diferentes formas, antes de poder creer. Entonces, esta definición, aunque está buena, ¿no? No es tan buena porque se centra más en el resultado y no necesariamente es así. Vamos a ver otras definiciones, como les digo. Algunos pastores, algunas iglesias en 1974 se reunieron y establecieron en el Pacto de Lausana lo siguiente. Dice, evangelizar es difundir las buenas nuevas de que Jesucristo murió por nuestros pecados y fue resucitado de entre los muertos, de acuerdo a las Escrituras, y ahora, como el reinante Señor, ofrece el perdón de los pecados y el regalo liberador del Espíritu a todos los que se arrepienten y creen. Esta definición está un poco mejor ya, está un poco más trabajada, involucra algunos conceptos ya más desarrollados, ¿no? Es proclamar, es difundir las buenas noticias, y estas buenas noticias es que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó de entre los muertos de acuerdo a las Escrituras. Eso está correcto, eso está bien. Y ahora, como el reinante Señor, ofrece el perdón de los pecados y el regalo liberador del Espíritu a todos los que se arrepienten y creen. Esta es una definición mucho más amplia, más, llamémoslo así, más exhaustiva, y creo que estamos, y todos los que estamos acá escuchando, creo que estamos más de acuerdo con esta definición, que probablemente suena un poquito más teológica, pero al final es, pienso yo, una buena condensación de lo que es el evangelismo. Vamos a ver otra. Timothy Beuger, profesor de evangelismo del Southern Seminary, dice, evangelismo es compartir compasivamente las buenas nuevas de Jesucristo con los perdidos en el poder del Espíritu Santo, con el propósito de llevarlos a Cristo como Señor y Salvador, para que a su vez ellos puedan compartirlo a otros. Esta definición me gusta más. ¿Por qué? Aunque involucra muchos de los conceptos de la definición anterior, añade 2 cosas nuevas. Uno, que hay que hacerlo con compasión, ¿no? Que eso no lo vimos en la otra definición. Voy a retroceder solo para que usted lo vea. La definición del Pacto de Lausana básicamente es difundir el Evangelio con el objetivo de presentar a Cristo como Señor y Salvador, ¿verdad? Entre los que se arrepienten y creen. Pero esta definición me gusta un poquito más porque es, amplía, llamémoslo así, la definición para hacernos notar que tiene que hacerse con compasión. Dices compartir compasivamente las buenas nuevas de Jesucristo con los perdidos en el poder del Espíritu Santo. Eso es algo que no estaba tampoco implícito en la otra definición, con el propósito de llevarlos a Cristo como Señor y Salvador. Y esta última parte también me agrada porque dice para que ellos a su vez lo puedan compartir a otros, ¿no? Entonces esta definición está un poco más direccionada en el sentido de hacerlo con compasión, hacerlo en el poder del Espíritu de Dios y hacerlo con el propósito de que aquellos que reciben la palabra de Dios puedan también a su vez compartirlo con otras personas. Entonces, vamos a ver un poquito más en detalle estas cosas para poder entender cómo el hecho de compartir el Evangelio debe de ser algo no solamente bíblico, pero debe de ser algo apasionado, debe de ser algo claro. En primer lugar, el espíritu, perdón, del evangelismo es la compasión, ¿no? Mateo 9:16 nos dice que el Señor Jesús, cuando vio a las personas a su alrededor, las vio, las contempló como ovejas que estaban perdidas y dispersas, ¿no? Como ovejas sin pastor. Y las miró con compasión, por supuesto, las miró con compasión porque personas que estaban perdidas en sus pecados, perdidas en sus delitos y en todo lo que implica eso, ¿no? La condición de perdido, la condición de perdido no solamente es un estatus espiritual, sino es realmente una condición, un estado del ser humano que afecta no solo su espíritu, afecta todo su ser. Entonces, el perdido, el hombre, la mujer perdida, incrédulo, incrédula, es una persona cuya mente está, como usted bien lo sabe,
entenebrecido por el pecado, como dice Efesios capítulo 2, como dice 2 Corintios capítulo 4, que están cegados por el diablo. Efesios 2 nos dice que estamos muertos, sin Cristo estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces, la condición de perdido es una condición bastante triste, ¿no? Romanos 3, del 9 en adelante, nos dice: no hay justo, no hay uno, no hay ni siquiera uno, no hay quien haga lo bueno, todos a una se desviaron, se descarraron como ovejas, veneno de áspides hay en su lengua, hablan maldades, sus pies corren hacia el mal. Entonces, hay en teología se llama depravación total. Esa es una desviación completa, una contaminación, una corrupción completa del ser humano por causa de esa condición de perdido. Entonces, no podemos despersonalizar o desensibilizar el evangelismo. El evangelismo debe de hacerse con un conocimiento o un entendimiento claro de que las personas a las cuales estamos compartiendo el evangelio están perdidas, ¿verdad? Y por ende, por el hecho de que están perdidas, obviamente tienen prácticas y tienen pensamientos y tienen costumbres que obviamente a nuestros ojos, que de repente ya tenemos algunos años en el evangelio, conocemos la palabra, uno dice, pues, ¿qué está haciendo esta persona, no? Creen en santos, creen en brujería, creen en santería, creen en la suerte, creen en el horóscopo, creen en muchas cosas realmente, ¿no? Ahora, justo para fin de año, ¿no? Vienen estas cábalas, ¿no? De la ropa amarilla, de viajar, de salir con la maleta a dar la vuelta a la manzana y cosas así, ¿no? Y entonces las personas tienen ese tipo de cosas, ¿no? Tienen ese tipo de cosas y realmente son muchas veces incoherencias, ¿no? Porque por un lado confían en la suerte, pero por otro lado son arquitectos de su propio destino y tratan de hacer las cosas a su manera. Entonces, hay una serie de situaciones que pintan a estas personas realmente una triste condición. Entonces, ¿cómo tenemos que evangelizar? Con compasión, ¿verdad? Con el entendimiento de que estas personas están perdidas y sentir, ¿qué es la compasión? ¿No? La compasión no es la pena, no es el pobrecito, no, la compasión es ponernos de alguna manera en el lugar de esta persona y no... ¿Qué pasa cuando no se tiene compasión? ¿No? ¿Qué pasa cuando simplemente se predica el evangelio de una manera despersonalizada? Entonces simplemente podemos terminar atacando a la persona o podemos terminar peleando con la persona o debatiendo, ¿no? Con la persona porque de pronto la persona tiene ideas o pensamientos que no están de acuerdo a la palabra o te suelta algunas interrogantes y preguntas y uno termina peleándose con la persona en vez de compartirle el evangelio. Entonces hay que hacerlo con compasión en primer lugar, ¿no? Porque Cristo mismo tuvo compasión de las personas que estaban perdidas. Segundo lugar, ¿cuál es el método del evangelismo? Es compartir, es decir, hablar, ¿no? Como decíamos hace un instante, el evangelismo debe ser verbalizado, tengo que hablarlo, tengo que compartirlo. Entonces, si bien es cierto, el contar mi testimonio ayuda, el repartir un folleto ayuda, el usar un cubo evangelístico o el evangelio sin palabras o uno de estos pulseras de la salvación, qué sé yo, y tantos otros métodos que ayudan como ganchos, como puntos de inicio para una conversación. Eh, que los estudiosos le llaman una conversación redentora, ¿no? Comienzo a conversar con la persona, establezco una amistad, establezco un vínculo con esa persona y comienzo a conversar, comienzo a hablar. Ahora, definitivamente hay personas, hay creyentes que por sí mismos, por su propia naturaleza, por su propia personalidad, les es más fácil compartir, ¿no? Son más habladores, más centradores, son más sociables y hay algunos creyentes que les cuesta un poco más porque tal vez su personalidad no es así, es más reservada, no son tan fácil de poder conversar, de poder hablar, de poder entablar una conversación de la nada con una persona desconocida. Pero al final, sea de una o sea de otra, no sea más fácil o no sea más difícil, al final la manera por la cual una persona va a poder escuchar el evangelio o la manera como nosotros vamos a poder compartir el evangelio es a través de compartir, de hablar a otra persona de Cristo, ¿no? Establecer algún tipo de relación con los vecinos, con un comerciante, con un taxista, con un amigo, un colega, compartir, conversar, establecer una relación. Entonces, una de las cosas por las cuales empezamos el trabajo en las células era justamente por eso, ¿no? Porque la célula daba de alguna manera el ambiente propicio para poder invitar a una persona y decir, oye, te invito a mi casa, vamos a ver una película.
que es muy diferente a decirle, oye, te invito a mi iglesia a un servicio, ¿no? La persona te va a decir, no, no, ahí nomás, no, gracias. Pero si tú le dices, oye, te invito a mi casa, vamos a hacer una reunión con unos amigos, vamos a ver una película, ¿no? Entonces, es diferente porque ya la persona no levanta esos anticuerpos, ¿no? Esos muros. Por eso, una vez más reitero, las reuniones de las células hay que, y creo que no hemos hecho, y es una autocrítica también, creo que tenemos que recordar que una reunión de célula no es un culto, ¿no? No es un culto. Es una reunión más informal. Ponte a pensar, ¿no? Es una reunión en la cual tú pudieras decirle a una persona incrédula, oye, un vecino, un amigo, oye, te invito a mi casa, vamos a comer salchipapas, o vamos a ver una película, o vamos a, no sé, vamos a conversar un rato, tengo unos amigos ahí, vamos a jugar Monopolio, ¿no? Ah, ya, listo, yo también no tengo nada que hacer, vamos, ¿no? Y en ese conversar, en ese compartir, en ese comer un rato, empieza la conversación, empieza el hecho de compenetrarnos y compartir, ¿no? Dirigiendo la conversación. Entonces, si bien es cierto la reunión de células, y me estoy saliendo un poco del tema, pero creo que es importante, si bien es cierto la reunión en las células no es un culto, tampoco es una reunión sin pies ni cabeza, ¿no? O sea, tiene que tener cierto orden, pero un orden dirigido. Si yo tengo invitados, si el Señor permite que pueda tener invitados, entonces tengo que tratar de no ser tan, tan dogmático, ¿no? Al decir, no, no, tiene que haber alabanza, tiene que haber prédica, tiene que haber oración, tiene que haber, y todo como un programa, ¿no? Porque, claro, para nosotros, creyentes, eso es sencillo, estamos acostumbrados a eso, es más, nos gusta que así sea, ¿no? Nos sentimos medio raros cuando no hay anuncios, cuando no hay alabanza, ¿no? Nos sentimos medio incómodos, pero es que no podemos ir a la reunión de las células pensando como creyentes, porque eso sería un poquito egoísta. La idea es invitar personas incrédulas y el incrédulo no se va a sentir cómodo en una reunión así, porque estamos hablando de cosas que esa persona no entiende. Entonces, tratar de eh, ser flexibles, ¿no? Cuando todos somos creyentes, bueno, entonces lo hacemos como nos gusta, nos gozamos como la manera como nos gusta, y cuando tenemos invitados, entonces podemos flexibilizar la reunión de tal manera que se preste a que haya este tipo de conversaciones, de compartir, hermano. El evangelismo no solamente es un predicador parado en un púlpito compartiendo el evangelio, no solamente es eso, es también la vecina o es también la hermana que va al mercado a comprar y mientras la casera le está repartiendo las cosas, está conversando, le está predicando, le está compartiéndole, o es el hermano que tiene que tomar una carrera, un taxi, un mototaxi o lo que sea, y mientras está yendo a su lugar de destino está compartiendo con el hermano, ¿no? O el hermano que sale en la mañanita a pasear a su perrito, o que sale en la mañana a caminar, no sé, de pronto se encuentra con un vecino y le saluda y le habla y le comparte rapidito, ¿no? O le invita o algo, ¿no? Entonces, esa manera es la que tal vez se pierde un poquito, ¿no? Dice también las estadísticas y las personas que saben, que estudian un poquito más de esto, que el creyente, la época más productiva del creyente para evangelizar es el primer año de convertido. Después del primer año de convertido, llamémoslo así, su porcentaje de éxito, ¿no? Su porcentaje de productividad en el evangelismo decae considerablemente. ¿Por qué? Es obvio, porque cuando recién nos convertimos llegamos a Cristo y no tenemos amigos en la iglesia. Nuestros amigos son incrédulos como nosotros, que eran como nosotros, ¿no? Entonces, cuando recién nos convertimos, estamos sorprendidos con la vida nueva que hemos recibido en Cristo, entonces tratamos de compartirla a la gente que estaba a nuestro alrededor. Pero conforme pasa el tiempo y pasa este año y pasan los demás meses y años, obviamente establecemos vínculos y lazos de amistad con los hermanos de la iglesia y nos vamos apartando, quieran o no, nos vamos apartando de las personas incrédulas, al punto que cuando ya tenemos ya muchos años en Cristo, es bastante más complicado que podamos tener personas cercanas a nosotros que sean incrédulas. La gran mayoría de nuestras amistades, de nuestro círculo social, incluso de nuestros familiares, van a ser creyentes. Entonces, esto es hasta cierto punto normal, pero no es algo que pudiéramos dejarlo sin reflexión, en el sentido de que si no somos entonces intencionales para poder propiciar estos espacios de conversar con personas incrédulas o de establecer nuevas amistades incrédulas, va a ser un poco más complicado para nosotros poder compartir, ¿no? Va a ser complicado. Entonces, los métodos antiguos de pararnos en una esquina, hacer un aire libre, ya no son tan efectivos, ¿no? Siempre va a ser mejor
el evangelismo personal. El contenido del evangelismo, es decir, lo que nosotros vamos a compartir, son las buenas noticias, ¿no? Son las buenas noticias de que aún en medio de esta situación tan difícil que estamos viviendo en el país o en el mundo, Cristo murió. Cristo murió y resucitó para darnos salvación, ¿no? Las buenas noticias de que las cosas pueden estar mejor, de que hay un futuro, de que hay una esperanza, ¿no? Entonces, el creyente, los creyentes, debiéramos ser las personas más optimistas realmente del mundo, porque tenemos la mejor noticia del mundo, ¿verdad? Tenemos la mejor noticia del mundo, entonces deberíamos ser las personas más optimistas del mundo, no optimismo gaseoso, no vacío, sino un optimismo real, basado en la verdad de la palabra de Dios. Entonces, este creyente que anda todo triste, apesadumbrado, deprimido, es un contrasentido, ¿no? No estoy diciendo que andemos todo el día sonriendo como locos, pero sí tener una perspectiva favorable de la vida, porque lo que al final nosotros creemos y lo que compartimos son buenas noticias, hermano. Son las buenas noticias del Evangelio. Los recipientes del Evangelio, es decir, a quienes nosotros vamos a llegar, son las personas perdidas, ¿no? Son las personas perdidas. Lucas capítulo 19 nos habla un poquito acerca de que donde el Señor, a qué el Señor vino, ¿no? A buscar y a salvar a lo que se había perdido, ¿no? Lo que se había perdido. Entonces, estoy seguro que a todos nosotros en algún momento nos ha perdido algo, ¿no? Una llave, 5 soles, 10 soles, o un lapicero, o algo un celular, el control remoto, el bendito control remoto. No sé cuántas veces se nos pierde. Y, y muchas veces cuando se nos pierde uno está busca y busca y busca y mueve cielo, mar y tierra porque ahora pues los benditos televisores de ahora ya no funcionan con botones, no tienen botones, ¿no? O sea que si no encuentras el control remoto no haces nada, ¿no? Y uno busca y busca y busca y se mueve y trata de conseguirlo y no hay, ¿no? Entonces, con ese mismo ímpetu, con ese mismo empeño, buscar a la persona que se ha perdido, ¿no? Buscar a la persona. Y eso demanda, llamémoslo así, hermanos, el poder salir de las 4 paredes del templo, ¿no? No se puede hacer o no se puede pensar, en todo caso, que el evangelismo solamente se trata de invitar a las personas a que vengan, hacer un evento para que vengan. Y sí, llamémoslo así, tiene su lado positivo, hacer algún tipo de evento e invitar personas, pero si usted se da cuenta, los mayores resultados, mira, escúchame, los mayores resultados que nosotros podemos encontrar cuando invitamos personas a la iglesia no son cuando hacemos un culto normal o una disque campaña evangelística, ¿no? Que al final es un culto, nada más solo que la temática de la prédica es evangelística, sino más bien, no sé si usted se ha percatado, pero el mayor nivel de resultados que encontramos son cuando hacemos reuniones que no son tan tipo culto, pero que tienen una característica distinta, peculiar, ¿no? Un taller para mujeres o una actividad para niños en una fecha especial o una chocolatada para fin de año, ¿me entiende? Algo un poco diferente que no sabe tanto a culto normal. Y son esas las oportunidades contadas, porque no hay Navidad todos los años, digo todos los meses, ni hay este día que el mundo celebra, ¿no? El Halloween todos los meses, ni tampoco se puede hacer reuniones de mujeres todas las semanas, ¿no? Entonces son oportunidades contadas que se hacen a lo largo del año, que son una excusa básicamente que podemos utilizar para poder llegar a esas personas, pero el grueso de los demás días del año, ¿qué hacemos, hermanos? No nos podemos sentar cruzados de brazos y decir, bueno, ya vendrán, ¿no? Ya llegarán, ¿no? Señor, tráelos, ¿no? No, porque el mandato bíblico no es, Señor, no es quédense y que yo se los mando, ¿no? No, es vayan y hagan discípulos, ¿no? El mandato bíblico es ir a ser discípulos, no es quédense que yo se los mando. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Las personas a las cuales llegamos son personas que están perdidas y que hay que buscarlas, porque están perdidas, ¿no? Hay que buscarlas, como buscaríamos un control remoto, como buscaríamos, entonces hay que salir de las 4 paredes, salir. Eh, Obviamente eso de manera natural a los creyentes no nos gusta, ¿no? Porque, vuelvo a repetir, cuando ya tenemos cierto tiempo, cierto número de años en Cristo,
pues ya uno se acostumbra, ¿no? Uno se acostumbra a las amistades creyentes, uno se acostumbra al culto dominical, uno ve a los amigos, a los hermanos, incluso a veces termina el culto, quedamos para salir a almorzar, quedamos para hacer algo. Entonces ya uno se acostumbra a esa rutina, ¿no? A ese ritmo de vida que bueno, es bonito, no tiene su parte agradable, ¿no? Salir con hermanos, tener amistades, no está nada mal eso, hermanos, está bien, ¿no? Una de las cosas que a mí me agrada es hacer la vida junto a mis hermanos, pero ya al punto de no dar lugar a que nuevas personas lleguen, no dar lugar a mover un poco nuestra agenda o nuestra rutina de vida para poder pensar, hay alguien que se ha perdido, que tenemos que ir a buscarlo, ya eso sí es un problema. Eso sí es un problema porque cuando la iglesia, y hablo de manera general, cuando la iglesia se acostumbra a esa dinámica más sencilla, más amical, qué sé yo, y ya no estamos mirando mi responsabilidad dentro de la gran comisión, salir a buscar a los perdidos, eh, ya va a ser bien difícil, hermano. Ya va a ser bien difícil, porque en mi mente, en mi corazón, el evangelismo ya no se vuelve una pasión, sino más bien una carga. ¿Verdad? Ya no es una pasión, ya no es algo que yo quiero hacer porque quiero ver más personas, porque quiero ver gente salva, ya no, sino más bien se vuelve una carga o un asunto que, bueno, por ahí uno o dos loquitos lo harán, ¿no? Cada semana yo no tengo nada que ver con eso no es para mí, yo tengo mis hermanos, yo tengo mi familia, tengo mis cosas, y como que relegamos, ¿no? Como que relegamos el evangelismo a uno, dos, tres, cuatro locos ahí que todas las semanas salen, ¿no? Pero y no es así, hermanos, ¿no? El mandamiento de la Gran Comisión no es para uno, dos o tres. El mandamiento de la Gran Comisión es para todos los creyentes. Es para todos. El Señor Jesús no hizo ningún tipo de filtro, no dio ningún tipo de restricción. No hay nadie que no pueda compartir el Evangelio. Todos deben hacerlo. Todos deben estar compartiendo el Evangelio. Todos debemos de estar tomando de alguna manera parte en el cumplimiento de la Gran Comisión. Entonces, y quiero también entender, y que usted y yo podamos entender esto. La gran comisión es hacer discípulos. Si yo estoy yendo a la iglesia, y yo estoy sirviendo, y yo estoy diezmando, y yo estoy orando, y yo estoy sujetando a mis autoridades, y yo estoy siguiendo la visión de la iglesia, excelente. Es algo que tenemos que hacer. Pero si no estoy haciendo discípulos, no estoy haciendo la gran comisión, así de simple. Puedo seguir yo de la iglesia, puedo ser un miembro activo, puedo tener mi libro de diezmos lleno todos los meses, ser un miembro fiel, puedo ser un miembro que cumplo mis responsabilidades, me otorgan algo que hacer en la semana en un ministerio, yo lo hago, yo hago mi papel, hago mi rol, asisto, congrego fielmente todos mis cultos, no me falto ni un culto, soy un creyente modelo, ejemplar, excelente, hermano, así debe de ser, tú le estás dando gloria a Dios. Pero si no estás haciendo discípulos, compartiendo el evangelio, discipulando a otras personas, no estamos cumpliendo la gran comisión. Entonces, pueden haber iglesias, ¿verdad? Y eso es una de las cosas que me da mucho que pensar, a mí que reflexionar. Pueden haber iglesias que estamos siendo sanas doctrinalmente, que estamos teniendo una sana práctica, que estamos siendo fieles al Señor, que estamos celebrando la cena del Señor, que estamos haciendo todas las cosas que la iglesia hace, pero no estamos haciendo la gran comisión. No estamos haciendo una de las cosas más importantes que Jesús nos mandó. Salir, ir a buscar a los perdidos. Ir a buscar a los perdidos. ¿No? Y esto, si usted reflexiona junto conmigo, era una labor importante dentro del ministerio del Señor Jesús. Pues no podemos decir que el Señor Jesús no buscaba a los perdidos. Sí, él mismo dijo, el Hijo del Hombre no ha venido sino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo hizo cuando fue a buscar a Zaqueo, lo hizo cuando fue a Samaria, cuando no era el camino que debía de hacerlo, pero que debía de ir, pero él fue a Samaria y buscar a esa mujer samaritana. Lo hizo, lo vuelvo a repetir, con este hombre, con Zaqueo. Lo hizo con el leproso que nadie quería tocar. ¿Me entiende? Lo hizo con la mujer sirofenicia. Entonces, Jesús era una persona que iba a buscar al perdido. Y los creyentes en la iglesia tenemos que ir también por ese sentido. El poder del evangelismo es el Espíritu Santo, ¿no? Jesús le dijo a los discípulos en Hechos capítulo 1, versículo número 8, pero quédense en Jerusalén y recibirán poder de lo alto, y entonces me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, es interesante que Jesús les dijo eso a los discípulos. No le dijo ya, arranquen a evangelizar. No le dijo, esperen.
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, recibiréis poder y a partir de ese entonces me serán testigos. Entonces, la labor del Espíritu de Dios, hermanos, es importantísima dentro de la labor evangelística. Bueno, realmente dentro de toda labor de la iglesia, porque al final el Espíritu de Dios, es el Señor de la iglesia. Y si dejamos de lado al Espíritu de Dios, entonces estamos intentando usurpar el lugar que le corresponde a Él. Pero lo que quiero llegar aquí y quiero centrarme es que el Señor Jesús prometió y pidió a los discípulos que una vez que recién tuvieran al Espíritu de Dios en sus vidas, hicieran lo que les había mandado. Entonces, hermanos, algo que nosotros tenemos que tener presente es el rol del Espíritu de Dios en la predicación del Evangelio. ¿Cuál es el rol del Espíritu de Dios en la predicación del Evangelio? Él es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Él es el que redarguye. Él es el que salva realmente. Nosotros anunciamos, pero quien salva es el Espíritu de Dios. Entonces, como parte de nuestro esfuerzo por querer ser una iglesia que cumple la gran comisión, entonces tenemos que hacer varias cosas. Uno, tenemos que adaptarnos para poder buscar al perdido. No solamente pensar de una manera tal vez un poquito más egocéntrica en nosotros mismos, ¿no? El culto me gusta de esta manera, estas son las canciones que a mí me gustan, así como debe de ser siempre, porque a mí me gusta así. No, pero está bien, en el culto dominical no, porque es un servicio especial que le damos al Señor y el centro es el Señor, no nosotros, ningún ser humano, ni perdido ni no perdido, el centro es el Señor, pero tenemos reuniones como las células, por ejemplo, que sí pueden ser más informales, o podemos tener alguna reunión especial, ¿verdad? Por alguna fecha especial, que lo usamos como una excusa para poder presentar el Evangelio, pero para poder atraer a las personas. Entonces, hay cambiar algunas cosas para poder ser más cercanos, más relevantes al incrédulo. Tenemos que romper esa idea de que el evangelismo es solamente labor de uno, dos o tres locos, sino que es labor de todos. Es mi responsabilidad como, ni siquiera no solo como iglesia, sino como creyente es mi responsabilidad. Y como ya lo dije, puedo estar haciendo todo bien, pero si no estoy evangelizando ni discipulando, entonces no estoy cumpliendo la gran comisión. Pero nada, así yo haga todos los cambios, hermanos. Nada va a funcionar si al final el Espíritu de Dios no nos da su bendición y Él no está obrando junto con nosotros. Entonces, una de las cosas por las cuales nosotros tenemos que orar los días miércoles, y por eso es importante, hermanos, las reuniones de oración de los miércoles, es pedirle al Señor que por medio de su Espíritu Santo, que Él bendiga lo que estamos haciendo, salvando personas. Los domingos que se predica el Evangelio, los días miércoles que también se predica la palabra, o otros días que hay reunión y que también se predica la palabra, los días de célula, los días sábados con los adolescentes, por ejemplo, los clubes bíblicos mismos, que el Señor toque los corazones de esos niños, o que cuando la iglesia sale en su conjunto a evangelizar, sale a compartir la palabra, sale a repartir folletos, sale a hablar a las personas, o en la vida diaria misma del creyente que puede estar compartiendo en su hogar, en su casa, en su trabajo, en qué sé yo, el Espíritu de Dios esté obrando, tocando los corazones, porque si no, de otra manera, hermanos, no hay forma de que el hombre pueda ser salvo. No hay manera de que el hombre pueda ser salvo. Entonces es importante el poder del Espíritu de Dios, su papel, su rol dentro del evangelismo. El propósito del evangelismo, ¿cuál es? Traerlos a Cristo como Señor, como Salvador. ¿Sí? Como decía Pablo, no nos predicamos a nosotros mismos, sino predicamos a Jesús como Señor y nosotros como siervos de Él, simplemente por amor de Jesús. Entonces, presentamos, preparamos, o mejor dicho, predicamos, perdón, a Cristo Jesús como Señor y Salvador, ¿sí? No creemos que esa famosa predicación moral, predicación de valores, que a veces en la cual muchas iglesias han caído, eso no es evangelismo, hermanos. El evangelismo es la predicación de Jesús, simplemente, ¿sí? Pablo lo dijo, 1 Corintios capítulo 15, porque yo les he enseñado lo que asimismo recibí, ¿no? Que Cristo murió conforme a las Escrituras y revivió conforme a las Escrituras, resucitó conforme a las Escrituras. Entonces, no hay otra manera, no hay otro evangelio, no hay otro evangelio, sino es ese, el del Señor Jesús, su vida, obra y muerte en la cruz, y su resurrección de entre los muertos. Entonces,
La predicación de valores, la predicación moral puede sonar muy interesante, puede sonar muy atractiva, más sencilla obviamente de hacer, pero no es evangelismo. El evangelismo es Jesús. No hay otra cosa. El evangelismo es el Señor Jesús. La perpetuación del evangelio, del evangelismo, perdón, es que ellos ganen a otros. Es decir, lo que alguna vez decíamos en algunas clases, ¿verdad? Es evangelizamos para hacer discípulos, discipulamos para ser evangelistas, ¿no? La idea es que las personas que ganamos queremos, quisiéramos, anhelamos que esas personas a su vez ganen a otras personas. Porque al final nosotros pasamos, todos los que estamos aquí, de aquí a unos años más adelante, probablemente ya no estaremos, estarán nuestros hijos, estarán nuestros sobrinos, estarán los niños de los clubes bíblicos, serán los nuevos líderes, los nuevos pastores, los nuevos ancianos de la iglesia. Y no queremos pues que, no, ya no podemos predicar porque ya no está el hermano Rubén, porque ya no está el hermano tal, ya no está la hermana tal. No, pues, la labor de la Gran Comisión, la labor de la iglesia debe de continuar independientemente de quién esté delante. Y para eso tiene que ser sostenible. Y para eso los nuevos creyentes tienen que ser entrenados, tienen que ser discipulados. No solamente nos contentamos con que la gente venga a la iglesia y ya está. O no nos contentamos simplemente con que la gente ya se bautice y se haga miembro, y ya está. No. Queremos que esa persona lleve su discipulado, queremos que esa persona se bautice, queremos que esa persona haya creído realmente, que esa persona se haga miembro de la iglesia, que esa persona asista a la iglesia, empiece a servir en la iglesia, empiece a notar y ver su rol dentro del cuerpo de Cristo, y obviamente queremos que esa persona empiece a compartir el evangelio con otras personas, invitando a otros, hablándole a otros de Cristo. Entonces, si esa rueda, si ese círculo no se hace completo, vamos a tener también problemas. Entonces, no olvidemos, hermanos, evangelizamos para ser discípulos, discipulamos para ser evangelistas. Cuando estamos discipulando a una persona, tenemos que estarle diciendo, tú vas a enseñar después. Prepárate, aprende, absorbe, pregunta, lee, entiende, porque luego tú lo vas a enseñar a otra persona. Esto no solamente es un conocimiento muerto, que tú lo vas a recibir y vas a acabar tu manual y ahí lo vas a refundir por ahí. No, la idea es que tú después lo puedas compartir, lo puedas enseñar a otros. Y eso nos da pie a la segunda parte de esta clase, o el segundo proceso, la segunda columna, que es el discipulado, ¿verdad? El discipulado es la manera, es el modelo que nos da el Señor para poder reproducir lo que Él le enseñó a sus discípulos y que se ha ido manteniendo de generación en generación hasta el día de hoy, ¿no? Si usted lo puede notar en este diagrama, en este esquema, usted lo va a ver más claramente, ¿verdad? Pero primero vamos a leer el texto, 2 Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí, está hablando Pablo, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces Pablo le está hablando a Timoteo, ¿verdad? Pablo le está hablando a Timoteo, y sabemos que Timoteo era discípulo de Pablo, una persona que Pablo entrenó, una persona que Pablo enseñó, una persona a la cual Pablo instruyó en el camino de la fe. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, lo que tú has aprendido de mí, lo que tú has recibido, lo que yo te he enseñado, lo que has recibido como un cuerpo de doctrina, como ejemplo, como vivencia, porque ¿qué es el discipulado, hermano? El discipulado no solamente es entregarle un cuerpo de doctrina, es decir, conocimiento bíblico, también es ejemplificar una vida, ¿no? Porque has establecido una relación con tu discípulo, con tu discípula, y tú le estás enseñando de manera doctrinal la palabra de Dios, pero también le estás enseñando con el ejemplo. Esa persona te está viendo a ti vivir la vida cristiana. Te ve en la iglesia, te ve servir, te ve orar, te ve cantar, te ve llegar temprano, te ve ofrendar, diezmar, te ve participar, te ve predicar el evangelio a otros. Entonces estás ejemplificando lo que le estás enseñando también. Estás enseñando con palabras y también le estás enseñando con tu propia vida. Entonces Pablo le enseñó esto, lo que tú recibiste, dice Pablo a Timoteo, esto mismo, no otra cosa, esto mismo que tú has recibido, encarga, delega, transmite a otros hombres que sean fieles, ¿verdad? Que sean fieles, que sean capaces de recibir la enseñanza y no tergiversarla, y no manipularla para su propio beneficio.
Pablo, hermanos, recibió la doctrina, como usted sabe, la recibió del Señor Jesús. Él no la manipuló, él no la distorsionó, él no la utilizó para su propio beneficio, no, él la recibió y la compartió. Y ahora Pablo le dice a Timoteo, lo que tú has recibido, que yo a su vez recibí del Señor Jesús, esto ahora encárgalo, delégalo, no lo distorsiones, no lo manipules, no lo uses para tu propio beneficio, compártelo, tal cual, porque es un precioso tesoro. Compártelo. ¿A quiénes? A hombres que sean fieles, que tú sabes que van a hacer lo mismo, ¿no? Que van a tomar este tesoro tan valioso, tan precioso, tan hermoso y no lo van a distorsionar, no lo van a utilizar para su propio beneficio, que no van a intentar sacarle ganancia a eso, sino que lo van a compartir. ¿A quiénes? A otros, ¿verdad? Y así es como vamos viendo la transmisión del conocimiento y de la palabra del Señor. Y esa es la manera realmente por lo cual la palabra de Dios ha llegado hasta el día de hoy, hermanos. ¿Cuántas generaciones han pasado desde Pablo hasta nosotros? Un montón de generaciones han pasado. Pero el Evangelio ha llegado hasta nosotros. ¿Por qué? Porque han habido hombres, después de Timoteo obviamente, fieles, que eran celosos de la palabra, que amaban las escrituras, que amaban a Dios, por supuesto, y que se comprometieron con el Señor y consigo mismos a enseñar la palabra de Dios como debe de ser y a vivirla como debe de ser. Y así le enseñaron a otros. Y así, hasta el día de hoy ha llegado. Por supuesto, también ha habido de los otros, ¿no? También ha habido de los otros que en algún momento de esa cadena recibieron la palabra y hicieron con la palabra lo que quisieron, o vivieron de una manera completamente contraria a lo que enseñaban, o usaron la palabra para su beneficio personal, y así nacieron las sectas, y así nacieron tantas cosas como usted puede ver ahora. Pero gracias al Señor, hermanos, que a pesar de tanta gente que muchas de ellas recibieron la palabra y la mal utilizaron, siempre el Señor ha guardado un remanente, ¿verdad? Un grupo de hermanos que han dicho no, esta es la palabra de Dios, la vamos a enseñar a la siguiente generación, y a la siguiente generación, y a la siguiente generación, hasta el día de hoy. ¿Qué van a recibir las nuevas generaciones? ¿Qué van a recibir los niños? ¿Qué van a recibir los adolescentes? Depende de nosotros. Depende de nosotros. Si lo que ellos van a recibir es la palabra de Dios, es el evangelio de Dios, que es poder de Dios para salvación, o simplemente van a recibir nuestros propios prejuicios, nuestras propias taras, nuestras propias ideas personales, ¿verdad? Entonces, hermano, cuando nosotros estamos llevando la palabra, cuando nosotros estamos enseñando, eso no es poca cosa, hermano, eso no es poca cosa. Cuando usted está enseñando la palabra, o cuando usted está ejemplificando la palabra ante otras personas, eso no es poca cosa. Es algo muy serio, porque usted puede ser sin quererlo, o yo puedo ser sin quererlo, un falso maestro. Al tomar la palabra de Dios, tergiversarla en mi propia mente, hacer todo un embrollo con mi propia manera de pensar y enseñarla mal y ejemplificarla mal. Tengamos cuidado, hermanos, de recibir y enseñar la verdadera palabra de Dios. ¿Qué es lo que enseñamos? El Evangelio. Pablo le dijo a Timoteo lo que has oído. ¿Y qué has oído? El Evangelio. El Evangelio de Jesús. Ante muchos testigos, delégalo, ¿verdad? Encarga, pasa la antorcha, enseña a otros, comparte las Sagradas Escrituras. ¿A quiénes? Hombres fieles, hermanos, ¿no? Con un corazón enseñable, que se dejan enseñar, pues, en otras palabras. Muchas veces se dice, ¿no? Ese es un refrán, ¿no? Un refrán del mundo, ¿no? No conviene, dice, enseñarle trucos nuevos a un perro viejo, ¿no? Y obviamente saltando la enorme diferencia entre un ser humano y un animal. A veces tiene algo de cierto, ¿no? A veces cuando ya tenemos una edad o cuando tenemos una manera de pensar, es difícil cambiar nuestra manera de pensar. Ya tenemos una manera de pensar y no queremos cambiarla y nos cerramos y nos entercamos en no cambiarla. Y eso al final, hermanos, no ayuda, porque Pablo está buscando hombres fieles, enseñables, que entienden que se pueden equivocar, que entienden que podemos cambiar, que es la palabra de Dios
la que debe de cambiar nuestras mentes y nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir, nuestra forma de actuar, ¿no? A quienes tenemos que, en primer lugar, mejor dicho, ¿cuál debe ser mi principal preocupación? Y yo soy un hombre fiel, ¿no? Yo soy una persona que soy capaz de entender y de recibir la palabra del Señor y de vivirla como Dios quiere. Esa es la primera pregunta que tendría que hacerme. O tal vez sería la segunda. La primera sería de quién estoy recibiendo la palabra de Dios, ¿verdad? Bueno, Timoteo tendría completa confianza porque la recibía del apóstol Pablo. Entonces yo me preguntaría, ¿de quién estoy recibiendo la palabra de Dios? ¿Es una persona fiel? ¿Es una persona confiable? ¿De quién yo estoy recibiendo la palabra? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿yo soy una persona fiel y confiable que puedo transmitir la palabra de Dios? Tercera pregunta, ¿a quién le voy a enseñar? ¿Estoy trabajando con personas que quieren aprender o estoy trabajando con personas que no quieren aprender? Hermanos, en el ministerio usted se va a encontrar. Es triste realmente, pero es así. Hay personas que por más que uno les hable, que por más que uno ore, que por más que uno les aconseje, o por más que uno les visite, no quieren cambiar. Es triste, es así, hermanos. Le estoy diciendo la verdad, no les estoy engañando. El ministerio es así. Hay personas, lamentablemente, que uno invierte tiempo, les da confianza, ora, les visita, no solo uno, varias personas, varios hermanos, y aún así se mantienen tercos en su manera de pensar. Y bueno, cuando llegamos a un punto en que decimos, bueno, solo el Señor puede hacer algo ya, y simplemente vamos a orar nada más y vamos a dejarlo ahí, porque tenemos que buscar otras personas. No podemos entercarnos o anclarnos a una persona que no quiere cambiar, porque al final yo no la puedo hacer cambiar, usted no le puede hacer cambiar, solo Dios no puede cambiar a las personas. Pero ¿en quién yo tengo que invertir más tiempo, hermanos? En quienes sí quieren, pues, en quienes sí no son fieles, en los que son fieles, en los que sí quieren aprender, en los que sí quieren disponer su vida a la voluntad del Señor. En eso son las personas a las cuales yo me tengo que enfocar. Que sean idóneos también, dice la palabra, ¿no? Que sean idóneos. Fieles e idóneos, hermanos. Fieles e idóneos. Para poder reproducir eso que usted ha recibido y enseñarlo a otros. Entonces queremos pensar, cuando hablamos acerca del discipulado, que lo mejor que podemos hacer es pedirle al Señor que nos guíe, en primer lugar, uno, para que nosotros seamos personas realmente que estemos encarnando lo que Dios quiere que nosotros seamos, y dos, que nos dé la bendición de poder encontrar personas que sí quieren aprender, que tienen hambre y sed de aprender, que son personas humildes, que reconocen que necesitan aprender, que no lo saben todo, ¿verdad? Que no lo saben todo, que reconocen que necesitan aprender, que reconocen que tienen sed y hambre de la palabra de Dios y que quieren obedecerla, por supuesto, ¿no? Porque al final no estamos hablando solamente de personas que quieren conocer y conocer y conocer, pero no hacer. No, pues eso no tiene sentido. Eso no tiene sentido. Eso no tiene sentido, hermanos. Me ha tocado algunas veces tener que decirle a algunas personas, a algunos hermanos, hermano o hermana, ¿sabes qué? No te voy a discipular, perdóname, no te voy a discipular, porque tú solo quieres saber, tú no quieres hacer, no te voy a discipular. Porque, hermanos, tenemos un tiempo limitado en esta tierra, no podemos invertirlo en personas que no quieren aprender, sino en personas que quieren, que desean aprender. La palabra de Dios lo dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Porque si al final yo le encargo responsabilidad, autoridad a una persona que no es fiel, que no es idónea, ¿sabe lo que va a pasar? Que lo que de repente yo he recibido bien, la buena enseñanza de la palabra, esa persona lo va a tergiversar y va a enseñar mal a otras personas. Y yo voy a ser responsable, porque yo puse a esa persona ahí, porque yo le puse a esa persona para que lo hiciera sin asegurarme de que esa persona era fiel y sin asegurarme que esa persona era idónea. Y eso, ¿sabes cómo se llama? Se llama negligencia. Negligencia. Es hacer algo
sin haberme asegurado, sin haberlo validado con la palabra de Dios. No en vano, dice Pablo, encárgalo a hombres fieles, idóneos. Si no, diría simplemente encárgaselo a todo el mundo, ¿no? Pero no, no dice eso, dice hombres fieles e idóneos. Porque lo que vas a transmitir y lo que ellos van a recibir y lo que ellos a su vez van a transmitir no es cualquier cosa, hermanos. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. No es cualquier persona. Es decir, no a cualquier persona. No a cualquier persona. Una persona que tenga un carácter probado, una persona que tenga un carácter enseñable, una persona que tenga un carácter humilde, una persona que no tenga una segunda agenda, una agenda por ahí oculta, no. Una persona que ama la palabra, que entiende la palabra y que la puede enseñar con sabiduría. De eso estamos hablando. ¿Qué peligros encontramos en el discipulado? Bueno, justamente eso, ¿no? Si la persona no está capacitada para poder enseñar correctamente la palabra, al final lo que va a terminar haciendo es enseñar sus propias ideas, sus propios complejos, no la palabra de Dios. Y lo que nosotros queremos hacer es formar discípulos de Jesús, hermanos, no discípulos nuestros, no que sigan nuestra ideología, no que se pongan nuestra camiseta, sino discípulos de Jesús, discípulos del Señor Jesús, no nuestros. Buscamos el carácter de Jesús en los discípulos, ¿no? Buscamos formar el carácter de Jesús en los discípulos, no transferir nuestras taras y limitaciones, es decir, nuestros complejos, ¿no? Nuestros complejos, nuestras cosas, nuestros problemas, nuestros chanchullos, ¿no? No, la palabra de Dios. Buscamos que en algún momento el discípulo empiece a caminar solo en su relación con Dios. Claro, esa es la idea, ¿no? Porque no tiene sentido que tengamos un discípulo que eternamente depende de nosotros, ¿no? Que todo el tiempo está buscándonos, que todo el tiempo quiere que le animemos, que todo el tiempo quiere que le llamemos, que todo el tiempo quiere estar ahí atrás y atrás y atrás y le gusta la mamadera, ¿no? No quiere soltarla, no quiere volar, no. O sea, el discípulo en algún momento tiene que empezar a caminar solo, en algún momento tiene que empezar a hacer las cosas solo, ya buscando a Dios por sí mismo, tomando sus propias decisiones personales. Y si no está dispuesto a hacer, entonces, entonces esta persona no ha sido buen discipulada o sí puede ser bueno el discipulador, pero la persona no quiere crecer, no quiere cambiar. Entonces, ¿qué hacemos con una persona así? Tenemos que hablar con esa persona, decirle, hermano, ya, tenemos tantos meses, tantos años, y usted ya tiene que empezar a caminar. La Biblia nos dice, muchos de vosotros ya debieron ser maestros, pero tienen necesidad de que se les enseñe otra vez los rudimentos. ¿Por qué dice el escritor de Hebreos? Porque os habéis hecho tardos para oír, ¿verdad? Entonces el creyente, ya ha llegado un momento, ya tiene que empezar a caminar por sí solo. Eso no significa que ese creyente no va a necesitar consejo, no va a necesitar tu amistad. No, no, sí. Normalmente el discípulo y el discipulador van a ser siempre amigos, ¿no? A menos que no, siempre van a ser, casi siempre van a ser amigos, va siempre el discipulado va a poder contar con el consejo del discipulador y eso es bueno, pero tiene que tener su independencia. Es decir, esa persona ya tiene que empezar a caminar por sí misma y ya no puede estar diciéndole todo. Es como que mi hija, bueno, ahorita me pregunta, ¿no? Para una cosa, para otra cosa, para aquello. Está bien, ahorita porque tiene 5 años, casi 6, pero sería el colmo que a sus 30 años me esté preguntando, papá, ¿qué me voy a poner? Papá, ¿qué me voy a vestir? Papá, voy al baño. Ya no, pues, ya no, ya, eso ya es su vida, ya, yo no tengo nada que hacer ahí. Buscamos que el discípulo sea un pescador de hombres. No buscamos simplemente, hermanos, uh, formar, y aunque suene un poquito feo, ¿no? Pero entiéndalo, tómenlo del lado amable. No queremos formar calientabancas, ¿no? No queremos formar personas que simplemente son domingueros, ¿no? Que solamente van a la iglesia el domingo, se sientan y se van. No. Bueno, ¿va a pasar? Sí, sí va a pasar, hermano, porque pasa de todo en el discipulado, ¿no? Es que tú no tienes control de esa persona, tú enseñas, tú discipulas, tú haces lo mejor posible de tus manos, pero la respuesta está en la persona ya, y esa persona, van a haber algunos de los que tú vas a discipular que realmente sí van a tomar el desafío y sí van a querer crecer y sí van a avanzar y van a comenzar a desarrollar su ministerio y van a comenzar a hacer cosas grandes para el Señor, excelente, pero también van a haber algunos que incluso a medio camino el discipulado se van a ir porque no soportan la palabra, porque no quieren cambiar, porque simplemente el mundo les llama más. O también van a haber algunos que sí, van a terminar su discipulado y todo, pero al final va a ser como un falso despegue, no despegaron nunca, simplemente se vuelven personas que bueno, que están ahí, ¿no? Y asistentes, pero nada más.
La idea es que las personas a las cuales discipulamos, las personas a las cuales entrenamos, enseñamos, compartimos, sean pescadores de hombres. Son personas que al final entiendan que todo lo que han recibido es hora de compartirlo, es hora de transmitirlo, es hora de multiplicarlo. Buscamos depender de Dios para que sea el Señor quien obre en cada nuevo creyente. ¿Sí? Claro, porque al final, hermanos, nosotros podemos transmitir, enseñar, aconsejar, mucho y de muchas maneras. Pero solo Dios, vuelvo a repetir, solo Dios es quien hace la obra. Yo planté, Apolo regó, pero es Dios el que da el crecimiento. Es Dios el que da el crecimiento. Y en muchas formas, el crecimiento va a depender de la tierra, del corazón. Si esa tierra es pedregosa, si esa tierra es arenosa, si esa tierra está seca, árida, la palabra no va a fructificar. Pero si es una buena tierra, es un buen corazón, es un corazón humilde, es un corazón sencillo, es un corazón enseñable, es un corazón... La, tierra, la palabra de Dios va a fructificar, va a dar fruto. Y dice la palabra, 30, 60, a 100 por uno. Es decir, de diferentes formas, según la capacidad de cada uno. Ya eso es tema del Señor. ¿A quién le da a quién le da 30, a quién le da 60, a quién le da 100? Eso es soberanía del Señor ya. Pero vuelvo a repetir, acá hay varios factores, ¿no? Es, uno, ¿estoy sembrando la palabra de Dios o estoy sembrando mis ideas? Dos, la tierra, el corazón del que está recibiéndolo. ¿Es un buen corazón? ¿Es un corazón, llamémoslo así, que tiene impurezas? Entonces, en el discipulado, hermanos, y eso es algo que muchas veces lo hemos conversado con los ancianos, en el discipulado, tenemos que hacer preguntas, hermanos. Tenemos que hacer preguntas a la persona que estamos discipulando. Tenemos que ser un poco observadores y conocer a la persona. Porque las personas muchas veces llegan a la iglesia, ¿no? Llegan al Señor, pero tienen ideas, tienen planes o tienen metas. O incluso a veces vienen de otras iglesias, ¿no? También pasa. Vienen de otras iglesias y vienen ya con una mentalidad. Ya les han puesto una manera de pensar. Y que muchas veces esa manera de pensar no es bíblica. No es bíblica. Entonces uno tiene que hacer preguntas. Uno tiene que averiguar cómo está esa persona. Recuerde lo que dice la palabra del Señor, ¿no? El vino nuevo no se pone en odres viejos, porque el odre viejo se rompe y el vino se derrama. ¿Y en dónde debe colocarse el vino nuevo? En odres nuevos, ¿no? En corazones que van a recibir realmente la palabra, en corazones que están, llamémoslo así, bueno, decir sano sería pues una ingenuidad, pero en corazones dispuestos, yo diría, corazones dispuestos, más que corazones sanos, porque realmente ninguno de nosotros estamos en ese proceso de sanidad, pero yo diría más bien corazones dispuestos, ¿no? Dispuestos. El odre, el material con el cual estaba hecho este odre, que era una bolsita, era un receptáculo, era elástico. Cuando es nuevo, ese cuero, esa piel es elástica, ¿no? Entonces, esa elasticidad de esa piel permitía pues que el líquido que entrara se pudiera expandir y no tenía ningún problema. Pero el odre viejo, la piel, el pellejo este del cual estaba hecho, ya se había resecado, ¿no? Al ser viejo ya está reseco. Y al estar reseco ya no soporta, ya no tiene la misma elasticidad y ya no tiene la misma capacidad de soportar la presión de tener líquido dentro. Entonces obviamente se rompe, se cuartea, se resquebraja. Es como, no sé, cuando usted tenía un zapato, por ejemplo, ¿verdad? De cuero o de cuerina, no lo sé, no sé muy bien la diferencia, pero cuando ya está viejito, pues ya se resquebraja, ya se empieza a cuartear, ya no es lo mismo ya que cuando el material está nuevo, está fresco. Es lo mismo, hermanos. Cuando nuestra mente está cerrada, cuando nuestra mente está de alguna manera reseca, ¿verdad? La palabra de Dios como que causa ahí un shock, ¿no? Y cuando nuestra mente está flexible a recibir la palabra de Dios, entonces ese tipo de preguntas tenemos que hacer cuando comenzamos a discipular a una persona, porque vuelvo a repetir, a veces las personas llegamos con ideas preconcebidas, con cosas, con pensamientos, o más allá de pensamientos, o más allá de cosas, y me ha pasado ya hace poco nomás, con algunas cositas que el discipulado no te dice, y que recién te enteras después, por una u otra razón, ¿no? Y cosas que son necesarias de saber. Entonces,
una de las preguntas que ahora la experiencia me está enseñando, porque yo mismo estoy aprendiendo, hermanos, también, que la experiencia me está enseñando, cuando yo voy a discipular a alguien, yo quiero preguntar ahora, si es una persona que viene del mundo, no ha tenido ninguna experiencia antes en una iglesia, igual yo quiero saber cómo está su situación sentimental, si esa persona ya se ha casado antes, si esa persona tiene hijos tal vez y yo ni he enterado, o si esa persona tiene un conviviente, ¿me entiende? Cosas que a veces no te dicen y te enteras después ya. O si es una persona que viene de otra congregación, tu doctrina, qué estás pensando con respecto a puntos importantes de la iglesia, porque no queremos luego sorprendernos a última hora de cosas que no sabíamos, ¿no? O que no considerábamos. Entonces, cosas que uno tiene que preguntarse, que tiene que pensar, que uno tiene que ver, para ir en el camino mismo del discipulado y justamente conversando, tratándolo con la palabra de Dios, hablándolo, porque la idea ¿cuál es? La idea es llevar a la palabra de Dios. Entonces, no hay otra solución, no hay otra salida. Es llevarnos a la palabra de Dios y exponernos a la palabra de Dios, porque al final es la palabra de Dios la que nos va a cambiar, porque al final yo puedo llegar a la iglesia y teniendo, no sé, pues teniendo dos mujeres, tres mujeres, y si la palabra de Dios me puede confrontar, pero si yo no quiero cambiar, voy a seguir con mis dos, tres mujeres, ¿me entiende? Por más que el discipulador haga su esfuerzo, ya es el corazón de la persona. Pero yo como discipulador tengo que saber lo que está pasando con esta persona para poder aconsejar, porque si yo no sabía que esa persona tenía tres mujeres, imagínate, pues, ¿no? Yo estoy pensando que el hombre es soltero, que el hombre no tiene ningún problema, o que tiene su familia solo, y después me salgo enterando de que tiene dos, tres mujeres, no, pues, no funciona así. No funciona así. Entonces, ¿hay riesgos en el discipulado? Sí. Sí, hay riesgos. ¿Aprendemos? ¿La experiencia nos va ayudando? ¿El Señor nos va enseñando por medio de la experiencia? Sí. Hay que ser moscas, llamémoslo así, para preguntar, para darnos cuenta, para ser observadores. Sí. Son cosas que son necesarias de hacer. Entonces, terminando ya. Evangelismo y discipulado, hermanos, van de la mano. Lo dijimos al inicio. Son dos columnas importantes. Donde falla una, va a fallar la otra. Si no hay evangelismo, la iglesia no llega. Si no hay discipulado, las personas no llegan a la iglesia, perdón. Si no hay discipulado, las personas que llegan se van. Necesitamos que las dos vayan de la mano. Evangelismo sin discipulado produce una generación de bebés espirituales que nunca serán testigos eficaces del Señor. Claro, están llegando a la iglesia mucha gente, pero no está siendo enseñada, no están siendo instruidas en la palabra. Entonces se quedan sin madurar, se quedan pequeñitos nada más, no maduran espiritualmente. Discipular sin enfatizar el señorío de Cristo conduce a una generación de creyentes desobedientes y religiosos. Es decir, cuando solo enseñamos el manual, ¿no? Lección 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Listo, terminaste, terminé. Se acabó, miembro. Pero nunca le pregunté, ¿estás leyendo tu Biblia? ¿Estás haciendo las tareas solamente para quedar bien conmigo? Porque realmente tú estás leyendo la palabra todos los días, estás orando, cómo te va con tu vida de santidad, cómo te va si eres casado, ¿no? Cómo te va con tu esposa, cómo te va con tus hijos, estás realmente viendo cambios en tu vida, ahora eres una persona, gracias al Señor obviamente y a su palabra, eres una persona amable, eres una persona perdonadora, eres una persona que entiendes que te puedes poner en el lugar de la otra persona, que puedes entonces ser una persona como Cristo, hermanos, como que está creciendo a la semejanza de Jesús. Ah, no, 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 yo solo hice mi manual nomás. No, pues, ¿cómo yo hice mi manual nomás? O sea, no estás orando, solo oraste para el manual nomás, solo leíste la Biblia porque el versículo, el libro te decía que tenías que leerlo nada más, o solo memorizaste porque el libro te decía que tenías que memorizarlo para no quedar mal con el discipulador, y una vez que terminó la clase de discipulado, nunca más vuelves a agarrar ni tu manual ni tu Biblia. No, pues, entonces esa persona no se puede. No puede considerarse que ha terminado su discipulado, solamente ha terminado un libro, nada más. Ha terminado un libro, pero no ha terminado, no se ha discipulado verdaderamente. Su corazón no ha sido transformado, sí, igual. Entonces no queremos formar creyentes desobedientes, o peor aún, religiosos, que piensan simplemente que porque están en la iglesia, porque están sirviendo, en apariencia, están bien, pero realmente no están haciendo las cosas como Dios manda. Debemos ser intencionales en ganar y preparar a nuestra generación, no a la de otra, porque la generación que pasó ya pasó. Y la que viene, la de los niñitos, esa es la que tenemos que preparar.
a la siguiente generación y a la nuestra. Hemos recibido la antorcha del Evangelio, debemos pasarlo, hermanos, a la siguiente generación. Tenemos que pasarlo a la siguiente generación. Entonces, meditando y reflexionando en este tema, tenemos que considerar que es sumamente importante que como iglesia, tanto de manera personal, es decir, como creyentes personales, como iglesia del Señor en su conjunto, reconozcamos y nos esforcemos en ser una iglesia que evangeliza y una iglesia que discipula, Entonces, queridos hermanos, si usted está dirigiendo un ministerio, usted tiene que ser una persona que en cierto sentido está cuidando de los hermanos con los que usted está trabajando, si usted está cuidando de su propia vida, de qué es lo que usted está enseñando, de qué ejemplo está usted dando a los hermanos y de cómo están los hermanos a los cuales de alguna manera usted ministra. Usted tiene que hacer preguntas, sobre todo si, por ejemplo, estamos dirigiendo una célula. Tengo que interesarme en los hermanos. ¿Cómo están sus matrimonios? ¿Cómo está su vida? No le veo los domingos, o no le veo el día miércoles, o no le veo los evangelismos, ¿me entiende? Porque es mi responsabilidad, es parte del discipulado. En cierto sentido, hermanos, el discipulado es algo que nunca termina. El discipulado es algo que nunca termina, porque siempre estaremos dando cuentas, siempre estaremos rindiendo cuentas, o pidiendo cuentas a alguien. Alguien nos estará aconsejando, alguien estará orando por nosotros, seguramente ya no será con un manual, pero siempre nos estaremos sentando con alguien en algún momento para compartir, para conversar, para hablar, para rendir cuentas, para pedir consejo. No está mal, está bien, así debe de ser. No hacerlo, no pedir consejo, andar como llanero solitario por mi lado, es simplemente juntar boletos para un fracaso futuro. Dos, que en realidad es lo primero, tener esta preocupación por el evangelismo, ¿no? Esta carga por compartir el evangelio, que no es una labor de 5 o 6 ahí loquitos que no tienen nada que hacer, no, sino que es una labor realmente de toda la iglesia, y es algo que el Señor va a demandar a toda la iglesia y a todos los creyentes. Cuando el Señor me demande, yo no le puedo decir, es que los hermanos que van a hacer evangelismo no salían, pues Señor, ¿qué puedo hacer yo? No. El Señor va a demandar a todos los creyentes, a todos. Seguramente es cansado, seguramente preferiríamos hacer miles de cosas que no sea eso, pero es algo que tenemos que hacer. Es lo que el Señor nos mandó. Todos tenemos que hacerlo. Por supuesto que es un sacrificio, sí, seguro. Seguro que sí, pero ¿qué cosa en esta vida no es un sacrificio? Todo es un sacrificio, todo. Vuelvo a repetir, podemos estar haciendo muchas cosas, pero si no estamos evangelizando y no estamos discipulando, simple y sencillamente no estamos cumpliendo la gran comisión. Y eso sí es algo para pensar, para reflexionar. Muy bien, hermanos. Que Dios les bendiga. Nos vemos en la siguiente sesión.